Amén, gloria al Señor, ya estamos en vivo nuevamente. Hoy día es un día, el primer programa, amén, de este año 2024, en la cual doy gracias al Señor en esta hora porque me concede el privilegio de poder salir al aire en este programa que se llama Palabra de Fe, amén. Que Dios bendiga a todos, sean todos bienvenidos a este hermoso, maravilloso programa. Doy gracias al Señor en este día por la vida, por la salud que Él concede a nuestras vidas, amén, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, por obra y gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta hora, cierto, doy gracias al Señor y quiero iniciar esta transmisión orando a nuestro Dios, porque hoy día este va a ser una temporada, la primera temporada, por decirlo así, donde daremos paso al estudio de la palabra del Señor con todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es muy importante en el pueblo de Dios y no está alejado de la persona de nuestro Dios, Hijo de Dios, cierto, amado Señor Jesucristo. No está aparte, todo lo contrario, es algo muy importante en la vida de todo creyente. Así que en esta hora vamos a orar primeramente para poder, cierto, continuar adelante con esta maravillosa transmisión, en la cual hoy día tenemos, cierto, la maravillosa oportunidad de dar inicio a estos estudios sobre el Espíritu Santo del Señor. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Padre eterno, Dios del cielo, en esta hora, amado Señor Jesucristo, le damos gracias porque en esta hora, Señor, estamos aquí dispuestos, Señor, para iniciar este programa, para iniciar esta transmisión en el nombre glorioso del Señor, en la cual queremos, Señor, que usted pueda obrar, que usted pueda bendecir en esta hora todos, Señor, los que allí estén viendo esta hermosa transmisión. Padre mío, desde ya convoque usted las almas, convoque usted su pueblo, convoque en esta tarde, Espíritu Santo, para poder que este mensaje, Señor, llegue a las vidas del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, echamos fuera y vencemos en el nombre de Señor todas saetas, potestades, que sean quemadas, sean vencidas en esta hora y que este estudio salga bajo la dirección y el poder de su Espíritu Santo y a través de la verdad bíblica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, Dios bendiga en esta hora, ¿cierto? Esta transmisión, su programa Palabra de Fe. En estos programas, amén, solamente vamos a ver todo lo que es predicación, enseñanza, ¿cierto? De la palabra de Dios. Y en esta tarde nos compete o nos convoca a hablar en esta primera temporada de este programa, la primera temporada del 2024, amén, en lo que me encuentro muy feliz, contenta de poder iniciar este año 2024 con el primer programa hablando en referencia al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo, aquel, cierto, que está en medio de la iglesia, aquel que está en medio de su pueblo, aquel que se mueve dentro de tu vida y dentro de mi vida. Gloria al Señor. Amén. Entonces, para eso yo quiero que ustedes que están allí, ¿cierto?, coloquen mucha atención a lo que vamos a hablar en esta tarde, porque más que una aplicación es que hablemos acerca del Espíritu Santo, amén, que lo vayamos conociendo a través de lo que Dios, a través de lo que Jesucristo mismo y a través de lo que los discípulos dejaron de manifiesto en la palabra de Dios, en la Escritura, como algunos dicen, la profeta mayor, amén. ¿Por qué se le llama profeta mayor? Porque la misma palabra de Dios es una inspiración de Dios. Amén, es una inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Y la palabra misma de Dios fue inspirada por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. No eran hombres que tenían algún estudio teológico de algunas cosas, sino que eran hombres que plasmaron las vivencias, las experiencias, los testimonios que ellos tuvieron con Dios. Amén. De todo lo que Dios hizo en medio de su pueblo, si lo vemos así en el Antiguo Testamento, ahí está plasmado todas las vivencias, todos los testimonios, todo cierto, lo que pudo allí, todo lo que pueda atestiguar de la existencia de Dios, la existencia de un Dios todopoderoso, más grande que cualquier imperio, más grande que cualquier divinidad terrenal que hasta en ese momento existiera. Amén.
Entonces, este Dios maravilloso permitió allí a sus hijos, los capacitó, los entrenó y los guió a escribir este libro de la Biblia, esta palabra santa, y en ella plasmar a través de los profetas diferentes hombres usados por el Espíritu Santo del Señor, amén, usados por el Espíritu Santo de Dios a escribir cada versículo, cada párrafo. Cada parte de la Biblia no está escrita por gente que solamente tuvo un conocimiento de escritura, un conocimiento cierto por decirlo así, de lo que tenía que ver la escritura, de lo que tenía que ver cierto las palabras, sino que cada escrito allí, cierto, fue hecho por personas que realmente estaban inspiradas por Dios, por profetas de Dios, por personas, cierto, llenas de la gracia del Espíritu Santo del Señor. Entonces eso es maravilloso saberlo de esa manera, porque al saber estas cosas, ¿cierto? Que la palabra de Dios no fue escrita solo por personas, ¿cierto? Con un conocimiento terrenal, sino que fue escrita por profetas de Dios como Jeremías, Ageo, Ezequiel, que a su vez, ¿cierto? Eran líderes de Israel y que a su vez, ¿cierto? Eran profetas, que a su vez eran sacerdotes, que a su vez eran reyes, amén. Es maravilloso saber entonces que no importa el título que yo tenga, amén, que no importa que yo sea cierto, qué profesión terrenal yo tenga, en la cual si yo soy un médico, una doctora, cierto, un político, cualquiera puede venir a acercarse a Jesucristo como Salvador, aceptar al Señor como su Señor, cierto, como el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados y en esto ser, cierto, un hombre y una mujer de Dios, en la cual Dios y el mismo Señor Jesucristo, cierto, le hace la promesa de llenarlo del Espíritu Santo. También cualquiera de nosotros que esté caminando en el Evangelio de Dios y que nunca ha sentido el poder del Espíritu Santo y dice, no, yo creo en Dios, para mí Jesucristo es el Hijo de Dios, pero nunca ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, no importa si usted es un pastor, no importa si es el hombre o la mujer que sea, ¿cierto? Dentro de la iglesia, la ocupación que tenga, porque aún hay gente que sirviendo a Dios tantos años no tiene ni idea de qué es el Espíritu Santo de Dios. Lo pueden saber por conocimiento teológico, pero no lo han experimentado en sus vidas. Amén. Entonces la palabra de Dios nos enseña de hombres y mujeres que también a lo largo del tiempo, como vemos en el Antiguo Testamento, conocían de Dios, sabían de que había un Dios todopoderoso, pero nunca experimentaron el poder de Dios, sino cuando éste vino a su vida y lo transformó en hombres y mujeres de renombre que pasaron a la historia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos, no por ellos mismos, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos, como Samuel, Jeremías, Ezequiel. Ezequiel era profeta y él veía visiones, Dios le mostraba visiones, revelaciones, pero aparte de eso también tenía un llamado a ser rey. Su reinado duró muy poco porque el pueblo fue atacado, pero aún así estos hombres, Saúl también para poder ser rey en su tiempo, amén, Dios tuvo que llamarlo, escogerlo, ¿cierto? Y lo escogió, lo llamó, pero antes de ser, ¿cierto?, de ocupar ese liderazgo en el pueblo del Señor, ¿qué hizo Dios? Lo llenó del Espíritu Santo de Dios, amén, lo llenó. Fue tanta la llenura del Espíritu Santo en Samuel, que dice, ¿cierto?, que Samuel profetizó en medio de todos los profetas, que eran, ¿cierto?, profetas del templo de Dios. Amén, de la casa de Dios, y Saúl profetizó también con los profetas. Entonces, cualquier llamado que nosotros tenemos hoy en día tiene que ser a través del Espíritu Santo del Señor. Y así nos enseña la Biblia, amén. El llamado de Dios para la mujer y el hombre de Dios no es porque un pastor nos diga, cierto, nos elija, porque un ministro nos elija, porque una misión nos elija. El llamado de Dios es porque Dios te elige, es porque Dios te escoge. Así lo afirma la palabra de Dios. A Saúl mismo no lo había escogido, ¿cierto?, el pueblo. No lo había escogido tampoco, ¿cierto?, los jueces de aquellos tiempos. Lo escogió Dios y como Dios lo escogió, lo llenó de su Espíritu Santo para que él pudiese ser rey.
Pero en eso, ¿cierto? También vemos que Saúl se apartó. Y una vez que Saúl se aparta y deja de obedecer a Dios, también el Espíritu de Dios se aparta e inmediatamente Dios ya tenía preparado otro rey, que era David. Así pasa en todos los casos, en hombres y en mujeres que no obedecen a Dios, el Espíritu Santo de Dios se aparta de ellos y luego Dios escoge, desde ya tiene escogido Dios a quienes va a poner en su reemplazo para que estos sí le obedezcan. Y es por eso que muchas veces encontramos a un pueblo de Dios, por así decirlo, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, pero que aún siguen adelante igualmente. Amén. Pero sin el Espíritu. Pero en eso no hay victoria. Amén. En eso no hay victoria, porque la iglesia sin el Espíritu Santo de Dios no es nada. Amén. La iglesia sin el Espíritu Santo de Dios no es nada. Luego iré también a estar viendo los comentarios, ¿cierto? A través de otro equipo, si es que ya, ¿cierto? Han llegado comentarios, han llegado saludos. Amén. ¿Han llegado saludos? Amén. Entonces, todos los saludos y los comentarios, mis hermanos queridos, vayan dejándolos. Yo desde acá no los veo, pero a través de otro equipo vamos a estar revisando también los comentarios. ¿Qué le parece a usted todo esto que estamos reflexionando, todas estas palabras, cierto, que estamos diciendo acerca, cierto, de cómo es que funciona el Espíritu Santo entre la iglesia y cómo es también que el poder de Dios, cierto, se manifiesta a hombres y mujeres? ¿Para qué? Para que estos hagan la labor de Dios sobre la tierra. Por eso le digo yo que este llamado, el llamado de Dios a profetizar, el llamado de Dios a un ministerio, el llamado de Dios a hacer algo para la obra de Dios no es un llamado de hombres, no es un llamado que a usted, una autoridad normal, a usted le puede decir: yo voy a colocar este don en ti, tú vas a ser profeta y vas a profetizar y Dios lo respalde. No. Es un llamado de Dios donde el único capacitado para poder ponerle los dones, los talentos, los ministerios y el propósito de Dios en su vida es el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo tomará a quien va a tomar a alguien que tenga el Espíritu Santo para profetizárselo, para decirlo. Porque en Deuteronomio la palabra de Dios nos habla clarito y nos dice que Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes no van a consultar a agoreros, no van a consultar a adivinos, no van a ir a consultar a brujos para saber el futuro, para saber qué es lo que les espera, sino que ustedes a mí tienen que consultarme. Pero como ustedes no quieren que yo hable directamente con ustedes porque tienen miedo de morir, porque recuerden que el pueblo de Dios casi perece de miedo, de susto cuando le vieron allá en el desierto, amén, cuando estaban con Moisés. Entonces el pueblo dijo: danos su nombre, que nos hable en tu nombre, para que nosotros no tengamos que ver más la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fue tanto el miedo, el temor del pueblo, ¿cierto?, que ellos no quisieron ver más a Dios. Pero Dios entonces le dijo: yo les prepararé profetas, yo les prepararé profetas que hablarán en mi nombre, ¿cierto? Y ellos le dirán qué hacer al pueblo, ellos le dirán las palabras que salgan de mi boca. Y fue así como Dios estableció la norma, o es una norma que Dios estableció, que en medio del pueblo de Dios siempre existan profetas, o como hoy día se les llama, hoy día ya no se les quiere llamar profetas, ¿cierto? Por una cuestión muchas veces de tanto estudio teológico, la palabra de Dios habla profeta y a mí eso es lo que me dice, pero hoy día muchos dicen: no, instrumento, usted, lo que hoy día hay son solamente instrumentos. Bueno, hoy día se conocen como instrumento de Dios, pero de igual manera el nombre que le pongamos nosotros, porque a veces no queremos reconocer los ministerios de las personas, amén, porque también en eso muchas veces hay envidia, hay egocentrismo y hay muchas cosas, amén, o hay estudios que quieren, como el cesarismo, que quieren echar abajo lo espiritual, pero nosotros sabemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña de que existen profetas desde la antigüedad que han hablado en el nombre de Dios, amén. Y la profeta, cierto, sin lugar a duda, que hoy tenemos mayor en nuestra vida, en la cual nosotros cubriñamos todos los demás profetas que se levantan en la palabra de Dios. Amén. A través de la palabra de Dios nosotros vamos a saber cuándo un profeta es verdadero y cuándo es falso. Amén. Cuando el espíritu que tiene tal persona es verdadero o es el anticristo. Amén. Que Dios bendiga realmente
es toda esta enseñanza que Dios nos lleva a hacer. Y esto, hermanos queridos, es importante hablarlo, amén, importante hablarlo porque vemos que estamos en los últimos tiempos donde el pueblo de Dios está sufriendo, amén, está sufriendo en su sana doctrina, por así decirlo, porque muchos por creer en tantos estudios que se han hecho alrededor del mundo se están olvidando lo que realmente la palabra tiene escrita y se están yendo a tanto estudio, a tanto conocimiento que eso le hace turbarse el corazón. Pero cuando vamos a la doctrina sana de Jesucristo, amén, lo que Él dejó, la doctrina sana de Jesucristo, lo que Él dejó, lo que Él plasmó, lo que Él enseñó, lo que Él le dijo a los discípulos, lo que Él enseñó, amén, a sus discípulos, lo que Él inspiró a los apóstoles, eso es la sana doctrina del Señor, es la que sana, es la que restaura, es la que da vida y es la que llena al hombre y la mujer del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que éste ya no camine conforme sus pensamientos, sino que camine conforme los pensamientos del Señor. Amén. Que Dios bendiga entonces esta lectura. Que Dios bendiga, cierto, nuestras vidas para abrir la palabra del Señor. Entonces vamos a ver aquí Jesús y el Espíritu Santo. Viviendo sin el Espíritu Santo no somos nada. Amén. Viviendo entonces sin el Espíritu Santo nosotros como iglesia de Dios no somos nada. Jesús y el Espíritu Santo. Vamos a dar inicio a este primer programa, ¿cierto? Viendo qué es lo que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo. Amén. Qué es lo que realmente el Señor nos quiere hablar en este primer programa, ¿cierto? De acuerdo al Espíritu Santo. Vamos a ir a Juan 14, amén, Juan 14, 16, la palabra del Señor nos enseña algo muy grande, amén, Juan 14, 16, si mi hermano ahí asistente me pasó un lapicito. Juan, amén, 14, 16. Gloria al Señor. Juan 14, 16. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que están presentes, a mi hermana Angélica, Gacitúa, Ivana Edo, Sergio Alejandro. Amén. Dios bendiga a todos los que están saludando en esta tarde. Amén. Vamos a ir entonces de lleno a la palabra del Señor. Que Dios bendiga en esta hora. Y dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cierto dice. Jesús consuela a sus seguidores. Amén. En esta primera parte vamos a leer este capítulo de la palabra del Señor. Jesús consuela a sus seguidores. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, yo se los diría. Voy a prepararles un lugar y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir donde voy yo. Y Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, pero sabemos, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesucristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Amén. Qué tremenda esta frase. Y si ustedes me conocieran, también conocerán al Padre y ya le conocen y le han visto. Y Felipe le dijo, Señor, todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre. Y Jesús le dijo, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conocen, Felipe, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué pides que les muestre al Padre? Cierto, que tú crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Lo que yo les digo no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace sus propias obras. Que Dios bendiga, cierto, esta palabra del Señor. Y luego dice en el 15,
Si me aman, obedecerán mis mandamientos. La promesa del Espíritu Santo. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y les dará otro consejero. Amén, para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes le conocen porque viven ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes dentro de un poco de tiempo. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios bendiga esta palabra del Señor, que Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Porque dice aquí, dice, le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de verdad. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará siempre con ustedes. Amén. Que Dios bendiga en esta hora esta palabra del Señor, en la cual, cierto, nosotros vamos a meditar, en la cual nosotros en esta hora queremos escudriñar. Como les digo, mis amados hermanos, esta palabra de Dios, amén, es para enseñarnos acerca del Espíritu Santo de Dios, amén, en la cual la iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo del Señor. Jesús y el Espíritu Santo, amén, que viviendo sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Jesús dejó al Espíritu Santo, el cual nos convence de todo pecado. Primeramente, cierto, el Espíritu Santo nos convence de todo pecado y por eso que no es ajena a la persona de Jesucristo, porque el Espíritu Santo en Juan 16:7, amén, nos dice que el Espíritu Santo es quien convence a las personas, amén, del pecado que hay en el ser humano, porque el ser humano está lleno de pecados, el ser humano está lleno, cierto, de cosas que a Dios no le agradan, pero sin embargo, Él siempre nos ha dado una ayuda y la ayuda es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu Santo que nosotros recibimos en nuestras vidas, Él nos convence de que hemos pecado delante de Dios, que tenemos una naturaleza que muchas veces se va tras cosas que a Dios no le agradan, pero que Dios a través de su Espíritu, Él quiere obrar en ti, Él quiere obrar en mí, Él quiere transformar, Él quiere cambiar la vida del hombre, Él quiere cambiar la vida de la mujer. Entonces Jesucristo no es ajeno, ¿cierto? Por supuesto que no, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo que estaba en Cristo Jesús. El Espíritu Santo que nosotros hoy día Dios ha dejado para nosotros y Jesucristo mismo Él la dejó para nosotros. Lo dejó para que este Espíritu nos convenza a nosotros del pecado, nos convenza nuestras vidas, ¿cierto? Del error que hay en el ser humano cuando quieren vivir sin Cristo. Cristo el Señor dejó al Espíritu Santo porque es esencial que se mueva la presencia de Dios en nuestra vida y que se manifieste en medio del pueblo de Dios. El Espíritu Santo convence a las personas de sus propios pecados y de la realidad que esto enfrentarán un día. ¿Cuál es la realidad que nosotros enfrentaremos un día? El juicio final de Dios y la salvación. Amén. El juicio final y la salvación. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos lleva a escudriñar las Escrituras y hallar la verdad en ellas, porque el Espíritu Santo nos convence, amén, de la verdad. ¿De cuál verdad? De nuestros propios pecados. Y como tenemos pecado, necesitamos un Salvador. Y luego también nos convence del juicio. Amén. ¿Por qué juicio? Porque sabemos que este mundo será juzgado. Esta tierra será juzgada, las naciones serán juzgadas, amén. Y también, cierto, de los que son salvos, porque el Espíritu Santo a nosotros nos ha sellado para un día entrar al reino de los cielos. Sin el Espíritu Santo, sin el sello del Espíritu Santo de Dios en tu vida, no puedes entrar al reino de los cielos. Sin la presencia de Dios en tu vida, ninguno de nosotros puede entrar al reino de los cielos. Entonces, primeramente que nada,
El Espíritu Santo es igual que Cristo, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecados, nos convence de que sin el Señor Jesucristo no hay salvación, de que necesitamos un Salvador para todo el pecado del ser humano, se necesita un Salvador y ese es Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo convence nuestra vida, ¿cierto?, de nuestro propio pecado y de la realidad que enfrentaremos un día, que enfrentaremos un juicio y que enfrentaremos también la salvación, un juicio para aquellos que no han creído en el Señor, amén, para aquellos que no le han aceptado como el Dios, como el Señor de su vida, pero salvación para aquellos que han creído, para aquellos que han aceptado que Jesucristo es el Hijo de Dios, para aquellos que han aceptado que la palabra, la Biblia es verdadera, amén, para aquellos que no han blasfemado contra el Espíritu Santo, sus milagros y sus hechos y sus maravillas que él hace sobre la tierra, para todos aquellos, ¿cierto?, todos aquellos que no han blasfemado contra el Espíritu Santo, todos aquellos que han aceptado al Dios de la Biblia, amén, al Dios de la Biblia, todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios, amén, revelado en hombre y en carne y hueso, cierto, pero como Hijo de Dios, santo, puro, sin mancha y pecado. Todos aquellos que han aceptado estas cosas, ellos serán salvos. Amén. ¿Y quién nos revela esto? La palabra de Dios, pero solamente a través del Espíritu Santo. Entonces estas enseñanzas son tremendas para nuestras vidas. Son enseñanzas que nosotros hoy día tenemos que saber, porque hoy día hay muchos que ignoran sobre la presencia del Espíritu Santo. Muchos declarando cualquier cosa, muchos declarando, hablando cualquier cosa. Entonces tenemos que saber para qué Dios ha dejado el Espíritu Santo, para qué Dios levanta profetas, para qué Dios levanta personas con dones de lengua, para qué Dios levanta ciertos hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Y Dios los levanta para hacer la obra del Evangelio, del mismo Evangelio del Señor, en la cual el mismo Cristo dejó ya las enseñanzas, dejó ya las directrices, cómo hay que hacerlo. Pero aunque Jesucristo dejó las enseñanzas y aunque el Maestro nos dijo todo como teníamos que hacerlo, nosotros no tenemos la fuerza, no tenemos el poder. Necesitamos un poder y ese poder es del Espíritu Santo. Ese poder es del Espíritu de Dios que nos capacita con poder, autoridad, ¿cierto?, sobre los demonios, sobre las potestades. Que bendito y alabado es el nombre del Señor. Porque tenemos las enseñanzas de la palabra de Dios, pero no basta tan solo las enseñanzas. Nosotros tenemos que ser poseedores del Espíritu Santo del Señor. Nosotros tenemos que ser poseedores de este poder maravilloso, amén. Y de no tan solo que nos va a usar para otras personas, sino también el Espíritu Santo de Dios te va a convencer a ti mismo del pecado, del error, de lo malo que hay en nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a ser mejores hijos de Dios, que no tengamos de qué nosotros avergonzarnos un día al entrar a la presencia de Dios. Amén. Porque hay vergüenzas en el ser humano, hay vergüenzas hoy día en la gente, que es cierto, la gente no se da cuenta que caminan con ese pecado, no se dan cuenta que van con eso en sus vidas, pero hay un Dios que nos limpia de todo pecado, Jesucristo el Señor, amén. Entonces el Espíritu Santo tenemos que saber que es la tercera persona de la Trinidad y es quien, ¿cierto?, a través de los tiempos, a través de los siglos, ha ido usando a sus hijos, a sus siervos, a los instrumentos, a los profetas, a los hombres y mujeres de Dios. Es el Espíritu Santo que le inspiró a escribir la misma palabra de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo que usó Jeremías, es el Espíritu Santo que usó, ¿cierto?, allí a Ezequiel, a Ageo, a Jonás. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios que le habló a estos hombres y fue a ellos. El Espíritu Santo en un principio, dice, de la creación, dice que, ¿cierto?, se movía sobre las aguas. Podemos ver, ¿cierto?, que el Espíritu Santo de Dios es un poder que se mueve. Es la tercera persona de la Trinidad, como se dice. Creemos que es un ser, amén, divino, espiritual, pero no, ¿cierto?, no es un Dios.
porque Dios, cierto, hay uno solo, pero Él sale de Dios. Es una esencia, es un poder, es una persona que sale de Dios y que está en nosotros. Amén. Entonces, pero Él, el Espíritu Santo, no es Dios. Entonces la presencia de Dios en el principio se movía sobre las aguas y allí, cierto, Él se movía y estaba, pero luego que Dios ordenó la tierra, luego que Dios ordenó las aguas, luego que Dios ordenó, cierto, la creación de Él, dice, cierto, que Él vino, cierto, siempre a tener relación con las personas. Él vino, después que creó al ser humano, la relación fue directa con el ser humano. La relación, cierto, fue directa con nosotros. Ya Dios no se mueve entre las aguas, su espíritu ya no se mueve, por decirlo así, en la naturaleza de allí de las aguas. Amén. Porque muchos hoy día también están siguiendo corrientes donde dicen que en la naturaleza hay un poder místico, donde en la naturaleza, en cierto elemento, hay poderes místicos, amén. Eso no es lo que Dios a nosotros nos ha llamado a creer en esas cosas, en los poderes de la naturaleza, no. Dios nos lleva a creer en el poder de Él, en el poder del Espíritu Santo, amén. Que ese es el poder que nosotros conocemos, el único poder que nosotros conocemos a través de la palabra es el poder del Espíritu Santo. Ningún otro poder, ni en la naturaleza, ni en la fuerza, cierto, del viento, ni en la fuerza de los mares, ni en el cielo, cierto, en la potencia de los truenos, en ninguna de esas cosas hay poder. Solamente hay poder en Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, en el poder que Dios da, ¿cierto? Amén. Que Dios bendiga en esta hora entonces esto. Entonces a través de los siglos y de los tiempos, Dios, ¿cierto? Ha usado la presencia del poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para llegar a los hombres, para llegar a la humanidad, para llegar, ¿cierto? No a todos, no a cualquiera tampoco, sino a lo que Él escogió. Y ahí tenemos el ejemplo muy antiguo, ¿cierto? De muchos hombres como Abraham, como Noé, ¿cierto? Como Moisés, como Adán, como Eva, ¿cierto? Como Lot, muchos ejemplos de hombres muy antiguos, ¿cierto? Que ellos ya, Dios hablaba con ellos. Abraham se dice, ¿cierto? Que era amigo de Dios. Amén. Entonces hay una manifestación gloriosa del poder de Dios en el hombre en esos tiempos. Amén. Y a través de los tiempos Dios siempre Él ha estado con nosotros. Amén. Pero sin embargo Él ha escogido. Amén. Y ahí es donde hay una selección, donde Dios escoge para hablarle a un hombre, donde Dios, por ejemplo, en los tiempos antiguos escogió a Noé, le habló, ¿cierto? Y le dio la directriz de cómo hacer el arca, cómo, ¿cierto?, hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que hablarle a Noé? Porque Dios, ¿cierto?, tenía un propósito aquí en la tierra. Él quería hacer él tenía un propósito, tenía un plan. Amén. Y necesitaba un hombre dispuesto, pero este hombre tenía que ser un hombre que creyera en él. Porque Dios tampoco no puede usar a alguien del mundo para hacer su obra, no puede usar a cualquiera, no, Dios tiene que usar uno de los suyos. Entonces Dios usó uno de los suyos. ¿Y quién era este? Noé. Amén. Noé dice que era hombre temeroso a Dios. Amén. Y si era temeroso era porque él creía en Dios, porque era uno de los que aún guardaban el creer en el Dios verdadero, porque aún en los tiempos de Noé muchas naciones o muchos pueblos alrededor ya estaban pervertidos con imágenes, con idolatrías, con altares diabólicos, porque en los tiempos de Noé hubo gran manifestación de hechicería, gran manifestación diabólica, amén, por todo lo que Satanás andaba suelto haciendo. Pero luego con el diluvio amén, de que hubo en los tiempos de Noé, que Dios ordena otra vez al hombre, Dios ordena nuevamente al ser humano, amén. Y entonces ahí
¿cierto? Que escoge a Noé y también escoge, ¿cierto? Va escogiendo Dios a través de los tiempos personas, amén, para hacer su obra, para llevar a cabo sus planes sobre la tierra. Bendito y alabado es el nombre de Dios. Y entonces, a través de los siglos, Dios ha ido usando a través de los tiempos diversos profetas, diversos hombres y mujeres de Dios que van haciendo no su voluntad, no declarando lo que ellos quieran, no declarando lo que se les ocurra, no declarando, cierto, lo que Jeremías quería, sino declarando una palabra de Dios. El atalaya, el profeta, aquel que habla de Dios, habla lo que Dios le muestra, lo que Dios le hace sentir, las palabras que Dios coloca en su vida. No habla cualquier mensaje, no habla cualquier cosa, no habla cosas para, cierto, ensalzar los hombres, sino que habla palabras que son directamente de Dios. ¿Para qué? Para sanar al hombre, para restaurar a las personas, ¿cierto? Para sacarlas del error del pecado y para llevarlas a ver, ¿cierto? A Dios como el único Dios, para llevarlas, ¿cierto? A ver a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿cierto? Y para una cierta relación personal donde Dios trata personalmente también con cada persona y le da, ¿cierto? La directriz de para qué ha sido llamado, el porqué de su llamado, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de la persona, ¿cierto? En la tierra. Y hay muchos, ¿cierto? Que muchas veces no saben por qué vinieron a este mundo, no saben por qué vinieron a esta tierra. Pues en el Señor están todas las preguntas y las respuestas también están ahí para que nosotros nos guiemos por lo que dice Dios. Que Dios bendiga entonces. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, lo dijimos, y es a través de los siglos y de los tiempos, es que Dios ha comunicado con sus profetas, lo ha inspirado a hombres de Dios, por eso le llamamos hombres de Dios, amén, porque han tenido ese trato cercano con el Señor y con Dios. La misma escritura fue escrita por hombres, en su mayoría profetas, amén, y por hombres seguidores también de Jesucristo, como son los apóstoles, amén. Entonces nosotros podemos ver que tanto en la antigüedad como después de Cristo, siempre el Espíritu Santo ha estado presente, pero también hay una gran diferencia en estas dos eras, por decirlo así, en la era primera como en la era después de Jesucristo. En la era primera, ¿cierto? Habían personas escogidas, seleccionadas, por Dios para hablarlos. Dios los escogía y trataba personalmente con ellos. Amén. Y los consagraba y los, ¿cierto? Los tenía para Él. Y por eso también muchas personas se consagraban, ¿cierto? Y estos eran escogidos exclusivamente por el pueblo de Israel. Aquí hay una diferencia importante de cómo es hoy en día un profeta de Dios, un instrumento de Dios, una mujer de Dios. Amén. Porque en el antiguo, por decirlo, en la antigua era, en los antiguos tiempos, el hombre y el varón de Dios era exclusivamente del pueblo, de la nación de Israel. Escúcheme bien esto. Antiguamente era solo del pueblo de Israel. Y esa es una gran diferencia que se hace hoy en día con los que somos llamados hijos de Dios, ¿cierto? Y escogidos a través de la sangre de Cristo, amén. Ahí hay una gran diferencia. Hablemos de esta primera era, ¿cierto? Donde Dios también tiene su Espíritu Santo, trata con el hombre, pero hay algo especial en que Dios escoge a una nación. En que Dios escoge una nación, ¿cierto? El pueblo de Israel, ¿cierto? Y en ellos es donde Él se manifiesta. ¿Para qué? Para demostrarse como el único Dios sobre el cielo y sobre la tierra. Y es así, ¿cierto? Como Él manifiesta tan grande su poder. Y en esto hay algo tremendo, ¿cierto? Porque Él demuestra su poder en un pueblo muy pequeño, en un pueblo a lo mejor insignificante comparado con otros imperios, con otras naciones de aquella época, amén. Pero aquellas naciones grandes y poderosas, ellas estaban perdidas. Ellas estaban idolatrándose a sí mismos como dioses. Los hombres se habían hecho dioses a sí mismos. Ellos mismos se creían dioses. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado el consejo de Satanás.
quien les mentía. Ya en ese tiempo también Satanás estaba pervirtiendo la mente del ser humano, haciéndole creer en una sabiduría diabólica humana, en una sabiduría racional diabólica, en que el hombre también podía ser Dios, en que el hombre también podía alcanzar la divinidad. Y es así como encontramos al pueblo de los egipcios, amén. El pueblo de los egipcios, ellos se creían dioses, ellos se creían faraones y dioses sobre la tierra. Y cómo Dios, este Dios maravilloso que nosotros tenemos, muestra su poder a un imperio tan grande, según ellos, lleno de conocimiento y sabiduría ancestral y todo ese tipo de cosas, pero Dios los vence con un pueblo tan humilde como el pueblo de Israel. Amén. Y eso hace ver, ¿cierto?, en esos tiempos a esa nación de los egipcios, de cómo Dios, el Dios de nosotros, el Dios de los hebreos, el Dios, ¿cierto?, de la Biblia, el Dios de ahora, de nosotros los cristianos, es el único Dios sobre la tierra, ¿amén? Porque Él saca a su pueblo con prodigio y milagro, venciendo una nación y venciendo faraones tan poderosos como en aquella época. ¿Por qué? Porque ellos se creían poderosos, pero ante Dios no hay nadie que tenga más poder en esta tierra. No hay nadie que tenga un poder. Todos aquí somos humanos. Todos aquí somos personas de carne y hueso. Aquí no hay nadie que pueda hacerse Dios. Aquí no hay nadie que pueda darse atributos de divinidad. El único Dios está en los cielos, dice, en los cielos su trono, amén. Y la tierra es estrado de los pies de Dios. Amén. Entonces Dios en su infinito amor por la humanidad es que reveló a su Hijo Jesucristo a nosotros para que tuviésemos el Evangelio y a través de eso nosotros fuésemos llevados y reconciliados al Padre. Qué tremendo todas estas cosas que Dios hace, amén. Qué tremendo todo lo que Dios ha ido haciendo a través de los tiempos, abriéndonos nosotros los ojos. Pero esto lo ha hecho Dios siempre, ¿cierto? Tratando con el hombre, tratando con la mujer, tratando con la humanidad a través del Espíritu Santo de Dios. Y también tenemos, ¿cierto?, de que primero, ¿cierto?, nos convence de pecado y, ¿cierto?, tenemos este versículo hermoso donde Dios, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo convence nuestra vida del pecado, pero también luego, ¿cierto?, a través de Cristo, el mismo Señor Jesucristo, en Juan 14, 16 y el 26 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo rogaré al Padre, dice. El Señor Jesucristo, Él rogó al Padre. Amén. Él rogó a Dios para que nosotros hoy tuviésemos el Espíritu Santo, para que tuviésemos, dice Él, otro consolador. Porque Jesucristo cuando vino a la tierra, Él vino a consolar. Él vino a consolar a los quebrantados de espíritu. Él vino a sanar las enfermedades, las dolencias de los que estaban allí enfermos. Él vino a darle vida a los que no tenían vida y Él vino a rescatar lo que se hallaba perdido. Él vino a rescatar la humanidad para que por medio de Él todos tengamos cercanía a Dios. Entonces Él, cuando Él sabía que tenía que partir de esta tierra, Él le dijo a los discípulos y le hizo una promesa a sus seguidores. Y es la promesa que tú y yo hoy día tenemos. Por eso que hoy día yo te digo a ti que estás escuchando, nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos solos en esta tierra. Dios estando allá en los cielos y Jesucristo, cierto, al lado de Él, ellos han dejado aquí abajo al Espíritu Santo que está con nosotros, a la presencia misma de este Dios maravilloso que está aquí en medio de su pueblo, que está allí contigo. ¿Para qué? Para consolar, para sanar, para hacer milagros, para convencer a la humanidad de pecado y traerlos a Jesucristo, el Señor. Y Él dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Qué tremendo esto. El Señor mismo Jesucristo, Él rogó a Dios para que cuando Él se fuera, viniera sobre nosotros, sobre los nuevos creyentes de Jesucristo y los nuevos, ¿cierto?, creyentes en Dios, viniera el poder del Espíritu Santo.
viniera sobre nosotros esa presencia hermosa. Él rogó, él oró al Padre. ¿Cuánto hay hoy en día que rechazan el Espíritu Santo? ¿Cuánto hay hoy en día que rechazan la presencia de Dios en las iglesias, en los templos? ¿Cuánto hoy en día hay que se avergüenzan de cuando alguien danza, cuando alguien profetiza? ¿Cuánto hay hoy en día gente que por ignorancia rechazan el Espíritu Santo de Dios en su manifestación? El Espíritu Santo de Dios tiene muchas formas de estar con nosotros, tiene muchas características y una de ellas es que nos convence, como decía yo, de pecado, y eso a través de la predicación de la palabra, eso a través de la escritura, eso a través de lo que está escrito. Pero también el Espíritu Santo se manifiesta en diversas formas, muchas veces en llanto, en una emoción de sentir ese poder, de sentir esa vibración en nuestro ser. Y por eso yo les invito a que ustedes permanezcan en la sintonía, ¿cierto?, de ver estas transmisiones, las cuales voy a estar revisando, para poder que vayamos conociendo cómo es que obra el Espíritu Santo en nosotros, pero también cómo es que se manifiesta en nuestra vida. Y se manifiesta de muchas formas. Hay una forma que es en hablar en lengua. Hay una forma en que la persona llora. Amén. En que la persona, ¿cierto?, lo único que hace cuando siente la presencia es llorar, ¿cierto? Porque es un espíritu que quebranta. Es un espíritu, ¿cierto? Un espíritu de poder que nosotros como seres humanos no lo podemos resistir. Y si lo resistimos y si nos ponemos duros, el resistir significa endurecer el corazón para que ya no nos toque, para ya no sentirlo. Entonces que el Espíritu Santo se contrista. Es que entonces el Espíritu Santo ya no va a volver a tocar tu vida, ya no va a volver a tocar mi vida. Y nosotros también, los seres humanos, las personas, quienes sobre todo hemos creído en el Señor, sobre todo en las iglesias, si nosotros somos personas que resistimos la presencia del Espíritu Santo en nosotros mismos y en su manifestación en medio de la iglesia, es entonces que el Espíritu Santo no se hace más presente. Porque si hay algo que Dios hace, es que Él es decente y el prudente. Él no va a entrar a la vida de nadie de quien no le quiera recibir. Él no va a entrar al corazón de nadie, ni se va a manifestar a nadie que no quiera recibir el Espíritu de Dios dentro de sí. Por eso el Espíritu Santo solo se va a manifestar a aquellos que Dios ha llamado con un propósito, a aquellos que Dios ha escogido, amén, como sus hijos, pero también a solo aquellos que quieran realmente el Espíritu de Él en la vida de nosotros. Solamente el Espíritu Santo se va a manifestar y se va a hacer sentir y va a existir la manifestación de su Espíritu de poder en aquella persona que deje entrar al Espíritu de Dios, que deje entrar al Espíritu Santo del Señor. Y cuando Jesucristo dijo, yo, cierto, soy el que toco la puerta y yo soy el que golpeo y aquel que abre, yo iré y cenaré con él, está hablando de él mismo, pero a la vez, cierto, del Espíritu Santo, en que si hay una persona que cree en Dios, que cree en Jesucristo y que si él cree en él, cierto, y abre esa puerta, abre, cierto, esa puerta a creer en el Espíritu, entonces el Espíritu entrará en él y cenará con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que habitará con nosotros, estará con nosotros, y no tan solo por un día, 2 días, sino él dice por siempre estaré yo con ustedes. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los discípulos dijeron, Jesucristo, no te veremos más, ¿qué va a ser de nosotros? Tú te vas, nosotros quedamos aquí. Y Jesucristo le dijo, yo nunca los dejaré. Y no tan solo porque Él está allá en los cielos con sus ojos atentos sobre ti, sino que Él no nos dejaría nunca solo, porque aquí está con nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el Espíritu de bondad, el Espíritu de santidad. Él es Espíritu de santidad, Él es Espíritu de bondad. Amén. Vamos a ir viendo más adelante las características del Espíritu Santo de Dios.
Entonces Jesucristo mismo fue quien rogó al Padre para que hoy nosotros tengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que hoy nosotros tengamos el poder tan maravilloso y la manifestación y el mover y todo lo que hace el Espíritu Santo lo tengamos en medio nuestro. Entonces, ¿por qué nosotros hemos de rechazar la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu? ¿Por qué entonces nosotros hemos de rechazar cuando Él viene a tocar nuestra vida? ¿Por qué entonces nosotros hemos de rechazar cuando empezamos a llorar? ¿Cierto? No se asuste cuando usted dentro de una iglesia y el Espíritu Santo venga a su vida y le haga llorar. No se asuste, esa es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Quebrantando su vida, quebrantando su ser, haciéndole sentir que Él lo está lavando, que Él lo está limpiando, que Él lo está purificando y que Dios mismo y que Jesucristo mismo está ahí a través del Espíritu Santo para sanarlo, para restaurarlo, para animarlo, para darle nueva fuerza. Entonces no hemos de rechazar lo que el Señor Jesucristo mismo, Él rogó al Padre que nosotros tuviésemos. Imagínense ustedes, si Jesucristo se va y Él no deja a nadie aquí, lo único que hubiésemos tenido es la Escritura. Amén. Lo único que hubiésemos tenido sería la Biblia. Lo único que tendríamos. Amén. Y que a través de la Biblia nosotros conoceríamos a Dios. Amén. A través por decirlo así, de un conocimiento. Tendríamos el conocimiento a través de la Biblia de Dios. Amén. Del Espíritu de Dios, pero no habría una manifestación. Amén. Entonces es la diferencia cuando Jesucristo dice, yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Porque si nosotros vemos, el pueblo judío ya tenía conocimiento de quién era Dios, cuál es su voluntad, qué es lo que demandaba, pero ¿por qué? Si ya teníamos la ley de Dios, teníamos los mandamientos de Dios, si ya estaba una gran parte de la palabra de Dios escrita, entonces ¿por qué Jesucristo dice que tiene que rogar al Padre para que envíe otro consolador? Amén. Es porque necesitamos nosotros como iglesia la manifestación de este consolador en medio de nosotros. Necesitamos la manifestación porque el Espíritu de Dios viene a manifestar la verdad, que es la palabra de Dios, y viene a manifestar la verdad dentro de nuestras vidas para convencernos de pecado, y viene a manifestar también los milagros, las señales que el mismo Jesucristo hizo. Entonces, para nosotros de verdad ser seguidores de Cristo, tenemos que obrar en el Espíritu Santo. Para ser de verdad personas que digamos nosotros que somos seguidores de Jesús y que creemos en Dios, de verdad en nosotros tiene que estar el Espíritu Santo. Y por eso hoy día hay una gran lucha, porque al tener el Espíritu Santo te conviertes en un sellado para el reino de Dios, te conviertes en una persona sellada por el Espíritu de poder, por el Espíritu mismo de Dios para el reino de Dios. Entonces el diablo ya no tiene nada que ver contigo. Entonces el maligno ya no tiene nada que ver con tu vida. ¿Por qué? Porque allá afuera en el mundo hay muchos leyendo la Biblia, muchos ciertas personas de muchas clases sociales y de muchos tipos de personas con muchos otros tipos de conocimiento. No sé si me doy a entender. Amén. Personas que practican miles de otras cosas, sectas que igual leen la Biblia. La diferencia en ti y en mí que hemos creído en Jesucristo, amén, es que el Espíritu Santo de Dios que nos sella, nos va revelando la palabra de Dios para convencernos de que hay un solo Dios, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, amén, y para convencernos también de que todo lo que hizo Cristo, sus señales, sus milagros, la iglesia también lo puede hacer. Entonces es poderoso esto que Dios obra, lo que Dios hace, amén. Yo le invito a que usted comparta esta transmisión, yo le invito a que usted allí pueda, ¿cierto?, compartir esta palabra de Dios, amén, conociendo a través de la palabra de Dios los ministerios del Espíritu Santo de Dios, amén. Y podríamos hablar de profeta a profeta, lo que hacían antes, podemos hablar de todo lo que Jesucristo hizo,
Y podríamos hablar de todo lo que Dios mismo, ¿cierto? Siempre Él dejó escrito en la palabra y podríamos hablar de nuestros propios testimonios, de nuestras propias experiencias, de lo que nosotros como personas también hemos experimentado y hemos vivido en el Espíritu Santo. Amén. Y nos vamos a dar cuenta que simplemente nosotros no podemos estar ajenos a la manifestación de su poder. No podemos estar ajenos a la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, os dará otro consolador para que esté para siempre con ustedes. Y este para siempre, ¿cierto? Es que eternamente también. Amén. Eternamente también, porque nosotros somos sellados para entrar al reino de los cielos. Amén. Porque en esta tierra el Espíritu Santo está haciendo su obra en ti y en mí. Día a día, año tras año, el Espíritu Santo de Dios es el que está haciendo la obra en tu vida. Por eso tienes que darle caída al Espíritu Santo, que se manifiesta a tu vida, que se revela a tu vida, que entre allí en tu corazón. Porque el Espíritu Santo está día tras día haciendo su obra en ti y en mí. Todos los días nos está enseñando, todos los días nos está soltando, todos los días está trayendo verdad bíblica, verdad de Él. Todos los días hay un trato especial, hay un trato personal con cada uno de nosotros. Y Él cada día está haciendo esa obra y va a llegar un momento en que seremos perfeccionados hasta llegar a la perfección. Mire, nosotros no podemos ser perfectos por nuestro propio razonamiento. Muchos en el mundo están buscando la lógica, el razonamiento, la iluminación, por decirlo así de alguna manera, ¿cierto? En el esoterismo, en la brujería, en la iluminación de lo extraterrestre, en la iluminación de los ángeles y los arcángeles, la iluminación a través de los astros, la iluminación a través, ¿cierto?, de sectas, múltiples sectas, amén, y de seres, de todo tipo de seres espirituales que le hablan. Pero yo le vengo a decir en esta hora que la única forma de que el ser humano llegue a una perfección, de la única manera que el ser humano llega a una perfección y a una verdad que no es terrenal, diabólica, satánica, que no es con razonamiento de lógica humana, sino que es a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. A través del Espíritu Santo Dios solamente llegará el ser humano a una perfección total, en la cual, cierto, estará preparado para habitar en el reino de los cielos junto a Dios, junto a los ángeles que Dios tiene, junto, cierto, a Jesucristo. Allí veremos al Maestro cara a cara y allí estaremos con Él por toda una eternidad. Esa es la promesa de Jesucristo, que Él iría a preparar morada para estar con Él toda una eternidad. Entonces el Espíritu Santo que hoy habita en ti, habitará hoy y siempre por toda una eternidad. Así que yo te recomiendo que tú y yo no contristemos al Espíritu Santo, sino que lo dejemos que fluya en nosotros y que haga esta obra maravillosa. Amén. Porque hemos venido a hablar este tema del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros haciendo esa obra para siempre y eternamente, ¿cierto? Es un espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir. Y por eso que anteriormente yo te decía que el Espíritu Santo de Dios no es para el mundo. Allí en el mundo hay muchos que leen la Biblia, pero no la leen con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos no han aceptado a Cristo como Salvador. Entonces leen la Biblia y lo único que hacen es criticar la Biblia. Leen la Biblia para sacar argumentos falsos. Leen la Biblia para sacar cierta ideología falsa. Leen la Biblia, ¿cierto?, para estar más en error y en pecado. Pero aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador y a Dios como el único Dios y a Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces sellado con el Espíritu Santo, que es que le revela la verdad bíblica. Pero el Espíritu Santo no puede habitar en los que están en el mundo, porque los que están en el mundo ni conocen a Dios, ni conocen a Cristo, ni le han aceptado, ¿cierto?, ni creen muchas veces en Él. Entonces el Espíritu de Dios va a habitar en ti y en mí.
En ti que has creído en Jesucristo, en ti que has creído en el Hijo de Dios, en ti habita el Espíritu Santo de Dios. Pero tú dices, yo nunca le he sentido, yo nunca he sentido en mi vida la presencia del Espíritu Santo, yo nunca he tenido un sueño, yo nunca he hablado en lengua, pero eso no significa que no esté en ti el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios igual está en ti, nomás solamente que no se está manifestando porque tú no le has buscado como tienes que buscarle, porque tú no te has entregado como tienes que entregarte a Dios, porque tú no oras lo suficiente para que tengas esa comunión con Dios de esa forma. Porque esto, para tener el Espíritu Santo de Dios, no es tan solo decir, yo me bauticé y el Señor Jesucristo me selló con el Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo de Dios está en mí también. No tan solo están en los que hablan en lengua, no tan solo dicen algunos está el Espíritu Santo en los que predican. Sí, es verdad, el Espíritu Santo está en todo aquel que ha recibido a Cristo y que fue sellado a través del bautismo, pero no se manifiesta en todos. Más adelante estaré contando algunas experiencias de cómo el Señor trató conmigo y el Espíritu Santo de Dios empezó a manifestarse en mi vida. Una vez que Dios empezó a tratar con mi vida y empecé a acercarme más a Dios. Más adelante estaré hablando también de eso. Porque esto es un proceso del ser humano, pero cuando vienes a Cristo, el Espíritu Santo te sella, pero también quiere manifestarse a ti. Y una de las manifestaciones más sencillas, por así decirlo, es el llanto. Cuando tú sientes ese llanto, eso que te hace llorar, y no es un llanto de tristeza, no es un llanto de dolor, no es un llanto porque te acordaste de tu mamá que está enferma, de un pariente, no es un llanto que tú digas está bonita la alabanza, no. Es un llanto donde tú puedes estar solo, no pueden haber cánticos, no pueden haber alabanza, puedes estar solo en tu casa. Y tú empiezas a pensar en Dios, empiezas a pensar en el Señor, empiezas a pensar en Él, empiezas a buscarlo con tus pensamientos, empiezas a buscarlo dentro de tu corazón y Él ahí se manifiesta tu vida. Porque algunos creen que solamente yendo a un servicio de la iglesia donde un coro canta, donde se cantan alabanzas, se manifiesta el Señor. Gloria a Dios, pero también el Espíritu Santo de Dios se manifiesta de manera personal dentro de ti. Ya sea en tu casa, de manera muy solitaria, donde tú solamente estés orando y va a venir el Espíritu Santo y te va a tocar, te va a hacer llorar. Pero también el Espíritu Santo se manifiesta dentro de la iglesia. Amén. También el Espíritu Santo se manifiesta dentro, ¿cierto? En medio de su pueblo, con toda esa manifestación bella que vemos. Pero también el Espíritu Santo tiene esa relación personal contigo, donde Él te hace llorar, donde Él te consuela. Y muchos dirán, ¿cierto? No, el Espíritu Santo no, ¿por cómo va a hacer llorar? Sí, es la forma que Él tiene. ¿Por qué? Porque nuestra vida es humana. Nuestra vida es humana. Y una persona escuché un día que dijo, gloria a Dios que siento, que me emociono con el Espíritu Santo. Porque si no lo hiciera, quiere decir que mi corazón está duro. Y algunos dicen, no hay que vivir de emociones, pero si es por el Espíritu Santo, gloria al Señor. Amén. No hay que vivir a lo mejor de emociones pasajeras, pero si es del Espíritu Santo, sí, porque el Espíritu Santo no es pasajero. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Que Dios bendiga en esta hora, ¿cierto? A todos los hermanos que allí están pidiendo oración. Amén. Están pidiendo oración por su vida, por sanidad. Amén. Y en el Espíritu Santo de Dios hay poder. Solo tienes que creer. Que Dios bendiga, ¿cierto? Este mensaje en el cual hemos hablado, ¿cierto? Del Espíritu Santo del Señor. En Juan capítulo 14, amén, donde el Señor Jesucristo mismo ruega al Padre por el Espíritu Santo, por otro Consolador, para que esté con nosotros por siempre, el cual el mundo no puede recibir, solo los que son creyentes en Jesucristo pueden recibir el Espíritu Santo. Amén. Y dice, y ustedes le conocen porque moran ustedes. Tú y yo somos templo del Espíritu de Dios.
Tú y yo somos templo del Espíritu Santo del Señor. Amén. Que Dios bendiga esta palabra en esta hora. Que Dios bendiga nuestras vidas. El Espíritu Santo, cierto, es tan importante porque nos hace sentir como que estuviéramos con Dios mismo. El Espíritu Santo es tan importante en la vida de nosotros porque nos hace sentir como que el mismo Dios estuviera aquí con nosotros. Como que el mismo Señor Jesucristo nunca se hubiese ido, como que Él todavía estuviera aquí. Por eso que al leer la palabra de Dios y al leer cuando Jesucristo andaba aquí en la tierra, los milagros que Él hacía, Él se hace presente ahí de manera tan hermosa con su presencia. Por eso que hay una diferencia en que aquel que conoce a Cristo, cómo lee la Biblia, y hay una diferencia entre aquel que no ha aceptado a Cristo como Salvador, en que cómo lee la persona del mundo la Biblia y cómo la lees tú que eres un creyente. Cómo la lees tú cuando conoces a Cristo. Porque el Espíritu Santo te acerca a Cristo. El Espíritu Santo te acerca a Dios. Y cuando lees las Escrituras, cuando lees la palabra, pareciera que ahí está, no que pareciera, es que ahí está el Espíritu Santo de Dios contigo. Es que ahí está la presencia de Dios, ahí viendo como tú lees las Escrituras y te empieza el Espíritu Santo a dar entendimiento y empieza a obrar dentro de ti. Por eso el Espíritu Santo es tan importante, porque Él nos hace sentir como que si estuviéramos ahí mismo con el Señor Jesucristo, ahí cuando Él estaba con los discípulos, nos hace sentir en ese momento, esa instancia. Nos hace sentir como que si Él estuviera al lado nuestro. Nos hace sentir como que si Él estuviera parado ahí, diciéndonos que nos ama, que nos perdona de nuestros pecados, diciéndonos que Él nos sana de toda dolencia, diciéndonos que Él se lleva tu tristeza, que Él se lleva tu dolor, diciendo que Él sana tu herida, que Él sana tu corazón, diciendo que Él te consuela a través del Espíritu, que Él consuela, que Él trae gozo, que toda esa tristeza que has tenido en el Señor se va a ir, diciéndote que toda amargura que ha habitado en tu vida, el Señor va a hacer que se vaya a través de su Espíritu. Hoy el Espíritu Santo de Dios quiere sanarte, quiere restaurarte. El Espíritu Santo de Dios quiere avivar en ti cada día el fuego de su presencia. Hoy el Espíritu Santo de Dios quiere morar en tu vida, quiere hacerse sentir, quiere manifestarse en ti primeramente, para luego manifestarse a otros. El Espíritu Santo de Dios quiere llenar tu ser, quiere llenar tu alma para que veas quién es Jesucristo, para que veas en el Señor Jesucristo toda la obra que Él hizo. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida. Él quiere hacerte sentir que no estás solo. Él quiere hacerte saber que Él es el otro consolador. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Y no porque hayan muchos espíritus, sino porque el mismo Jesucristo dijo: yo enviaré a otro consolador. Y ese es el Espíritu Santo que tiene poder para sanarte, que tiene poder a través, en el nombre de Jesús, para llevarse toda dolencia, que tiene poder para quemar toda enfermedad, que tiene poder para echar fuera demonios, potestades. Él tiene el poder. Entonces, maravilloso lo que hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Además, también Él nos capacita como hijos e hijas de Dios, como instrumentos de Dios en diferentes ministerios, en diferentes dones, en diferentes talentos. Por eso todo aquel, cierto, que conoce del Espíritu Santo de Dios nunca va a hablar nada en contra del Espíritu. Nunca se va a atrever a hablar nada malo en contra de las profecías, en contra de ni siquiera de un profeta que esté errado, porque muchas veces dicen hay falsos profetas, pero los falsos profetas son aquellos que no creen en Cristo. Los falsos profetas son aquellos que hablan mentira, aquellos que hablan engaño. Vamos a hablar también un tema acerca de eso, amén. Pero hoy tenemos
esta primera parte que es cierto, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Es Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios bendiga esta palabra en esta hora. Dios bendiga la vida de todos los hermanos que han estado atentos en este primer episodio del Espíritu Santo del Señor, en el cual, ¿cierto? Él nos dejó la promesa del Espíritu. Le pediré al Padre y le dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. Él es el consejero es el Espíritu de verdad. Amén. Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, cierto, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo. Si hay un espíritu que no nos lleva a Jesucristo, entonces ese espíritu no es de Dios. Si hay un espíritu que no nos hace creer en Cristo, sino que nos hace creer en la brujería, en la hechicería, nos hace creer en lo místico, nos hace creer en seres de otras cosas, esos son falsos. Esos son falsos, esos no son de Dios. Si hay un espíritu que nos hace no creer en la Biblia, que nos hace no creer en la palabra de Dios, entonces esos son espíritus falsos. Pero el Espíritu Santo de Dios nos lleva a conocer a Cristo. ¿Más tiempo se me otra Biblia? Es que no me miraba. El Espíritu Santo del Señor nos hace, cierto, nos hace conocer a Cristo, nos hace conocer a Dios. ¿Y a dónde está, cierto, todo lo referente a Jesucristo y a Dios? En la Biblia. Por eso que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a la Escritura. Vendrán tiempos donde mucha gente querrá oír de la palabra de Dios y ya no va a existir. Y yo le digo en esta hora que vendrán tiempos muy difíciles para el pueblo de Dios, que se acercan tiempos muy complicados para todo el creyente en la Biblia, para todo el creyente en Jesucristo, para todo el creyente en el Dios de la Biblia, porque allá afuera hay muchos dioses. Amén. Y uno de ellos es el engañador, que se anda haciendo pasar por Dios, y muchos lo tienen como Dios allá afuera. Pero déjeme decirle que vienen tiempos difíciles para el creyente en Dios, en el Dios de la Biblia, en Jesucristo su Hijo y en los creyentes en el Espíritu Santo, porque el maligno hoy en día está atacando a la iglesia en lo más importante que la iglesia tiene, que es el poder, del Espíritu Santo. Quiere debilitar la iglesia y ha sacado estudios teológicos donde señalan que ya cesaron las lenguas, que ya cesaron las profecías, que ya cesaron las danzas, que ya no hay manifestación del Espíritu Santo de Dios, y eso es una gran mentira del diablo, porque si vamos al Nuevo Testamento y si vemos este mismo pasaje que yo le estoy en esta hora hablando, en la cual yo no estoy predicando, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios, amén, en la cual dice que Jesucristo mismo rogó a Dios por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los que fueran creyentes, para que fueran creyentes, para que los que fueran, ¿cierto? Para que los que fueran de verdad discípulos de Dios hicieran lo mismo que él hizo. Algunos dicen, no, nadie puede hacer lo que Jesucristo hizo. En cuanto a los milagros, Jesucristo dijo que muchos harían lo que él hizo. Mayores obras, mayores señales, mayor cantidad. Llegaríamos a más gente. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios ha sido puesto a todas. Amén. A todas las naciones. No que nosotros seamos mayor que Cristo, porque nadie es capaz de hacer el sacrificio que Cristo lo hizo. Y si alguien lo hiciera, es un blasfemo, porque nadie más puede volver a hacer algo como eso. Solamente Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Juan 16:7. Entonces, amados hermanos queridos, la promesa del Espíritu Santo es real para usted y para mí.
Y todo aquel que cree en el Espíritu Santo de Dios, en esta hora el Espíritu Santo es quien hace la sanidad en su vida en el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es quien toca la enfermedad y quien sana. El Espíritu Santo es quien sana a los quebrantados. El Espíritu Santo es quien te ha dado dones, talentos. El Espíritu Santo es quien nos ha capacitado. El Espíritu Santo es el que es poderoso en medio de la iglesia para actuar. El Espíritu Santo es el que hace todo dentro del pueblo. Sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia no tiene ningún poder. La iglesia no tiene nada que ofrecer. Sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia no convence a nadie de pecado. Sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia no tiene efectividad en ninguna parte. Sin el Espíritu Santo, ningún predicador tiene poder para poner las manos a los enfermos y que sean ningún profeta o instrumento de Dios tiene poder para poner las manos a los enfermos y que los enfermos sean sanos. Sin el poder de Dios, ningún predicador puede predicar la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia no tiene ningún poder. Gloria al Señor. Voy a darle la lectura al versículo que leí ahí en la Biblia, ¿cierto? En la Reina Valera. Gloria al Señor. Dice así. Jesús enseña sobre el Espíritu Santo, dice, pero ahora voy al que me envió, o sea, cierto, a su Padre, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque le he dicho estas cosas, tienen tristeza en sus corazones. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Os conviene que yo me vaya. Era conveniente que el Señor Jesucristo se fuera y le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque hasta ese momento los discípulos que tenían el ejemplo de Jesús, la enseñanza de Jesús, pero era Jesús el único que estaba lleno del Espíritu Santo. Hasta ese momento los discípulos que andaban con el Maestro, ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso que cuando, cierto, hubieron dos de sus discípulos que le trajeron un endemoniado a Jesucristo, ellos dijeron, Maestro, hemos orado por esta persona y no pudimos echar fuera los demonios de esta persona. Y Jesucristo dijo, generación perversa e incrédula a todos los que estaban ahí. Y luego les dijo a ellos, ¿cierto?, cómo era la forma. Y aquí, ¿cierto?, nuevamente Jesucristo le habla a los discípulos y les dice, es conveniente que yo me vaya. Les conviene a ustedes que yo me vaya. Amén. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Amén. Si tuviésemos solo a Jesucristo aquí en la tierra todavía, por decirlo así, ¿cierto?, no hubiese sido necesario el Espíritu Santo. Porque ¿para qué necesita el ser humano el Espíritu Santo si está Dios mismo aquí en la tierra haciendo obras, haciendo prodigios, haciendo todo? Amén. Pero es porque ya no tendríamos a Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios mismo, ya no lo tendrían aquí en la tierra, ya no lo tendrían para hacer milagros, ya no lo tendrían para hacer esas señales poderosas, ya no lo tendrían para predicar el Evangelio, la palabra de arrepentimiento. Amén, porque Jesucristo predicó de arrepentimiento y convertimiento a la gente. Entonces, como ya no estaría él sabía que tenía que irse, él ya había necesitado, su cuerpo había sido transformado, él ya no tenía nada que hacer aquí en esta tierra, él tenía que volver aquí al Padre. Él dice, yo tengo que volver al que me envió. El Padre lo había enviado. Amén. Entonces él tenía que volver a Dios. Pero él le dice a los discípulos, ¿por qué se ponen tristes? Si a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ahora ustedes tendrán a otro consolador. Ahora ustedes serán llenos como estaba lleno yo. Ahora ustedes también estarán llenos, parafraseando esto, amén. Ahora ustedes también tendrán al Espíritu Santo, al Consolador en sus vidas. Ahora ustedes
serán llenos, ¿cierto? Seríamos llenos todos desde ahí en adelante, como lo estaba Jesucristo. Jesucristo, es cierto, se bautizó en las aguas, cumpliendo con ese mandato, pero él fue lleno cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Allí él fue bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Él fue bautizado en las aguas de Jordán por Juan el Bautista, pero fue lleno del Espíritu Santo y fuego cuando fue al desierto. Y ahí hay otra revelación, es que tú vienes a Cristo. Mira, escucha lo que te digo, cuando tú vienes a Cristo y vienes al Señor, le aceptas y te bautizas en las aguas, eso es un cambio, eso es un nuevo renacer. Pero cuando Dios, con el Espíritu Santo, permite que tú pases pruebas, que pases procesos, es ahí en que tú tienes que ser lleno del Espíritu de Dios. Y es ahí en el desierto donde se va a ver si efectivamente eres llamado para salvación o para perdición, porque mucho en su desierto, mucho cuando le viene la prueba, mucho cuando le viene la dificultad, abandonan el Evangelio y se acuerdan que estaban mejor en el mundo, según ellos, porque en el mundo no tenían la prueba, porque en el mundo no eran probados, no, porque en el mundo no tenían proceso. ¿Por qué? Porque allí, según ellos, no tenían sufrimiento, pero es en el desierto donde Dios te quiere bautizar con fuego, te quiere llenar con el Espíritu Santo y te quiere bautizar con la llenura del Espíritu y fuego. Es en el desierto donde tienes que ver la mano de Dios, donde tú tienes que darle caída al Espíritu Santo. Es allí en el problema, es allí en la enfermedad, es allí en el dolor, es allí cuando nadie te quiere, es allí cuando todos te dejan, que tú tienes que darle cabida al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él haga su obra en ti, para que Él te liberte, para que Él te sane, para que Él te transforme, para que Él te cambie, porque la llenura del Espíritu Santo de Dios y fuego es para ser transformado, es para ser cambiado, es para ser mudados en este nuevo renacer que tú estás teniendo. En las aguas te sumergiste, se fue el viejo hombre, llega la vieja, llega, ¿cierto? Se fue el viejo hombre, se fue la vieja mujer, llega el nuevo ser, llega la nueva tú. ¿Para qué? Para que ahora en llenura del Espíritu Santo y fuego sea transformado de verdaderamente a un hombre de Dios, verdaderamente a una mujer de Dios. Entonces, cierto, es necesario que el Espíritu de Dios esté presente en tu vida personalmente, como esté también, cierto, manifestándose en medio de la iglesia, porque solo a través del Espíritu Santo la iglesia se hace poderosa. Porque Él dijo, les conviene a ustedes que yo me voy. ¿Y en quién estaba hablando? A los discípulos. Y la iglesia hoy en día está fundamentada en Jesucristo y en todo lo que los discípulos también hicieron, en todo como el Espíritu Santo los guió a ellos, en cómo constituir las iglesias, en cómo constituir los ministerios, en cómo constituir, cierto, la obra de Dios. Entonces, si hoy en día nosotros tenemos una forma de alabar a Dios, una estructura, es en base a lo que el Espíritu Santo inspiró a los discípulos, a los seguidores de Jesucristo. Nos damos cuenta que es maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros desde un principio. Y el Espíritu Santo de Dios toca mi vida porque es una gran verdad lo que estoy hablando. Yo no le estoy poniendo ni le estoy sacando a la palabra de Dios. Lo estoy hablando tal como Él lo dice aquí en su palabra. Y yo siento al Señor en mi vida porque Dios no quiere que como iglesia perdamos esa autoridad, ese poder maravilloso. Y Él le dijo, les conviene, ¿cierto?, que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, lo enviaré. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuantos no creen en mí. Amén. Nosotros si vamos a predicar la palabra de Dios, nosotros no la podemos, no vamos a convencer a nadie, a menos que esté el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que es el que convence a la gente para que crean y para que vean la luz de Cristo.
De justicia dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia porque hay una vida eterna para los que creen y juicio para los que no creen. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. El príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, ya ha sido juzgado, pero hay cuantos todavía le siguen creyendo las mentiras que él le dice a la gente, le hace creer que él es Dios de esta tierra, que él es Dios bueno, que él es el Dios bueno, que él es el que hace bien a la gente, que él es el que le da la verdadera sabiduría. ¿Qué le dijo Satanás mentiroso allí a Eva, cierto, en el jardín del Edén? Dijo, cierto, que sepa, cierto, que ella tenía que saber que cuando comiera del fruto tendría la verdadera, cierto, tendría la verdadera sabiduría. El diablo siempre ha engañado a la gente, haciéndole creer que él es el Dios, que que él es el bueno, que él es, y él solamente lo que hace es imitar todo lo que hace, todo lo que dice la Biblia. Jesucristo se llama el sol de la mañana y él imita, se hace llamar también el sol de la mañana. Satanás, el enemigo, solamente imita lo de Dios, y por eso, si hay alguien aquí que está creyendo en cosas falsas, yo le digo que deje ese camino y que siga a Cristo, porque en Cristo Él sí es la verdad, Él sí es el camino, Él sí es vida eterna, en Él sí hay inmortalidad, en Él sí hay vida eterna en el cielo, y en el Señor Cristo, a través de su Espíritu, sí hay sabiduría y entendimiento y revelación. En Él sí están todas las cosas. En el maligno solo hay perdición, hay inmundicia, corrupción, mentira, engaño. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Entonces dice, aún les dijo el Señor Jesucristo, tengo muchas cosas que decirles, pero no se las diré ahora. Se las dijo más adelante por medio de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga esta palabra, ¿cierto? En la vida de los hermanos, de las hermanas que han escuchado este mensaje, en la vida del pueblo del Señor. En esta hora voy a orar al Señor porque hemos visto esta primera parte, ¿cierto? En la cual el Señor nos habla. Vamos a ir viendo también, ¿cierto? Las consecuencias de blasfemar contra el Espíritu Santo. Vamos a ir viendo también cómo es que se manifiesta el Espíritu de Dios, y así vamos a ir viendo varios temas acerca del Espíritu Santo del Señor, para ir conociendo, ¿cierto?, cómo es que actúa el Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio del pueblo, porque hay muchos que dicen, no, yo siento el Espíritu así, no, yo lo siento acá, pero vamos a ir viendo, ¿cierto?, todo lo que Dios, cómo es que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Que Dios bendiga esta palabra en los corazones de quienes la han escuchado. Y en esta hora voy a orar al Señor para dar gracias por esta palabra. Padre eterno, Dios del cielo, en esta hora, mi Señor, le doy gracias porque usted, Señor, ha obrado en esta hora, Señor, en este mensaje. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor, convence tú, Señor, de este mensaje a los oyentes, a los que están escuchando. Espíritu Santo, revélate con esta palabra, Señor, a la vida, a la mente, a los corazones. Y es que este mensaje llegue a muchos, Señor, que lo necesitan, a muchos, Señor, Padre mío, que se encuentran perdidos, hay muchos, Señor, que se encuentran atados, hay muchos que no saben la verdad, Señor, ábreles los ojos a través de esta palabra. Espíritu Santo, revélate a nuestras vidas con tal libertad, mora en nuestro ser, mora en nuestros corazones. Señor Jesucristo, haz tu obra a través del Espíritu Santo en esta tierra, en nuestras vidas, en la iglesia y aún aquellos que están afuera, Señor. Bendice en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Quiero leer algunos mensajes que han llegado. Amén. Dios bendiga a algunos que han estado escribiendo, porque este mensaje está en vivo, esta enseñanza. Dice Eduardo Lampaz del Señor Jesús. Mi hermano Eduardo es de Brasil. Que Dios les bendiga. Angélica Gacitúa. Hola, amiga, dice ella. Dios les bendiga también a Angélica Gacitúa. Ivana Edo. Bendiciones, mi querida hermana.
Mi hermana Ivana y envía, ¿cierto?, una llamita del poder de Dios. Sergio Alejandro, amén. Dios le bendiga grandemente, hermana Magdalena. Gloria al Señor. Sonilda Muñoz dice, bendiciones, ministro Magdalena, gloria al Señor, bendiciones también para la sierva del Señor. Ruth Córdoba, Dios le bendiga, hermana Magdalena, amén, bendiciones, mi hermana Ruth. Sergio de Milano, que el Señor sea con usted, gloria al Señor, Dios bendiga a nuestro hermano Sergio, Ramón Díaz Bajaña, Dios le bendiga, le pido que ore por mi esposa Marta Sánchez, tiene dolores musculares. Ramón Díaz dice articular y artritis. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar orando en esta hora también por los enfermos. José Manuel Anguera Isla dice, Dios la bendiga mucho. Gloria al Señor. Dios te bendiga también a ti, mi hermano José Manuel. Amén. Dios bendiga a los hermanos y hermanas que se han atrevido a escribir. Amén. Y por supuesto, en esta hora, antes de despedirme, quiero hacer un alcance. Cierto, voy a estar orando por todos nuestros hermanos, voy a estar intercediendo, así que usted comparte esta bendición para que en esta hora la oración llegue a muchas personas, amén, en la cual podamos, cierto, nosotros bendecir las almas del Señor. En esta hora, cierto, quiero orar al Señor, clamar a Dios por todo, porque sé que hay necesidad, amén, en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, Padre eterno, Dios del cielo, en esta hora, Señor, quiero interceder en el nombre de Jesucristo, el único intercesor. Queremos orar, Señor, Padre mío, en esta hora, por todos los enfermos, Señor, esta oración, Señor, de fe, Señor, por los enfermos, Señor, en esta hora oro allí, Señor, por Marta Sánchez, Señor, que tiene dolores musculares. Padre eterno, quizás para los médicos, la artritis, las enfermedades articulares de los huesos, Señor, no tiene sanidad. Quizás no tiene, Señor, para ellos una cura. Y Padre mío, Señor, estos enfermos viven solamente con calmantes, vive el Señor, Padre mío, con remedio por el resto de su vida, Señor. Pero en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús y a través del Espíritu Santo de Dios, que da autoridad y poder para en esta hora echar fuera de ese cuerpo toda dolencia, toda enfermedad. Si ella cree, Señor, que nuestro hermano Ramón cree, ellos verán, Señor, este milagro en sus piernas, especialmente donde ella ataca el dolor, las caderas, Señor, donde ella ataca la enfermedad, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, el Señor, toda enfermedad es vencida, toda enfermedad, Señor, sana esta enfermedad, Cristo de la gloria, Espíritu Santo. En el nombre del Señor, usted sea sanando esta enfermedad, sea echando fuera toda dolencia, sea echando fuera, Señor Padre mío, toda enfermedad de su cuerpo ahora. En el nombre de Jesucristo, el Señor, por piedad y por misericordia, mi Señor. Señor, que sea tu voluntad en esta hora de sanar esta varona, de sanar su vida, Señor, porque yo no le conozco, pero usted le conoce. Usted conoce su vida, usted conoce su dolencia, usted conoce, Señor, su necesidad, usted conoce la necesidad de todo aquel que está enfermo en esta hora, y cualquiera sea la enfermedad de depresión, de angustia, toda enfermedad mental, toda enfermedad psicológica, toda enfermedad en la carne, toda enfermedad en los cuerpos, toda enfermedad, Señor, que por años ha estado aposentada en esta hora, en el nombre de Jesucristo, es echada fuera de este cuerpo ahora, fuera, Señor, de los huesos, fuera, Señor, toda enfermedad de la carne, toda enfermedad, Señor, de la mente, toda enfermedad en el cerebro, toda enfermedad, Señor, Padre mío, en esta hora es vencida. Los que están ciegos pueden ver, los que están sordos pueden sanar en el nombre de Jesús. Los que están con cáncer en esta hora, toda enfermedad de cáncer es quemada y reprendida y eliminada de los cuerpos, toda enfermedad cancerígena ahora, Señor. Hay poder en la sangre de Jesucristo que lava, que limpia, Señor, todo pecado, pero también que cura toda enfermedad, porque por las llagas de Cristo somos curados, somos sanados, por el poder de Dios y de su Espíritu Santo que está allí, Señor, para consolar, para restaurar, para sanar. En esta hora toda enfermedad de cáncer, cualquier cáncer que sea, Señor, en esta hora es sano por el poder del Señor, por el poder de la palabra, por el poder de mi Cristo bendito, no por mi poder. Yo no tengo ningún poder, Señor, en mí no hay nada que le pueda ofrecer
fortalecer aquí a la gente, Señor, a los hermanos, a los creyentes y a los no creyentes, Señor, allí a los que están esperando un milagro, Señor. Padre eterno, solamente usted tiene vida, vida en abundancia, vida en plenitud, vida, Señor, en sanidad, no una vida enferma, no una vida en dolencia, no una vida, Señor, miserable, solo una vida abundante, una vida, Señor, Padre mío, Señor, bendecida, una vida, Señor, Padre eterno, sano su cuerpo, sana sus dolencias, Señor, en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús, oh Espíritu Santo, amén y amén, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, que Dios bendiga en esta hora, ¿cierto? Esta oración por todos los enfermos, por estas, ¿cierto? Dolencias que han tenido nuestros hermanos. Queremos, ¿cierto? Que Dios obre, que Dios haga un milagro, que Dios, ¿cierto? Sea obrando, sanando y restaurando la vida. También en esta hora, ¿cierto? Quiero agradecer al Señor porque me ha permitido poder traer este mensaje, ¿cierto? De mucha bendición. Este mensaje, ¿cierto?, de mucha bendición para todo el pueblo de Dios. Que Dios, ¿cierto?, sea obrando, que Dios sea bendiciendo. Quiero poner una alabanza, Sebastián, para cantar. Corito, levanto mis manos. Amén. Voy a cantar esta alabanza, levanto mis manos. Amén. Amén. Voy a cantar esa alabanza, levanto mis manos para ya estar luego, ¿cierto?, finalizando este programa de este día, el cual el Dios ha permitido, ¿cierto?, para poder escudriñar. Vamos a tener una temporada, ¿cierto?, hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir escudriñando juntos la palabra de Dios. Así que yo lo invito a que ustedes vean las transmisiones de las 2 de la tarde en adelante. Amén. Voy a estar desde las 2 de las 14 horas en adelante. Vamos a estar escudriñando la palabra de Dios en cuanto al Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga esta temporada que se quiere hacer, que está, cierto, que Dios ha puesto en mi vida para poder hablar del Espíritu Santo del Señor. Con la ayuda de Dios solamente, amén, porque esto tiene que ser revelado, exhortado, explicado por el mismo Espíritu de Dios, amén, no con racionamiento humano, no con una lógica humana, no con tampoco con manipulaciones, amén, porque la palabra de Dios no es para manipular a la gente ni para hacerlo creer lo que la ideología que yo tenga, ni los pensamientos que yo tenga, ni de acuerdo a una misión, ni a un ministerio, ni nada de eso, sino como Dios dice que son las cosas así, así explicarlas, así enseñar, así el Señor la enseña a nosotros y lo que por gracia hemos recibido también darlo a otros, amén. Que Dios bendiga en esta hora, ¿cierto? Quiero cantar una alabanza con la ayuda del Señor. Escucha bien. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esta alabanza se llama Cuando levanto mis manos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, hoy levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Con esto entonces. Gloria al Señor. Quiero cantar una alabanza, amén, de hoy levanto mis manos a través, ¿cierto?, de YouTube. Veamos si funciona, amén, con la ayuda del Señor. No, hijo, tu celular, ¿cómo está la color así siempre? Hijo.
Gloria al Señor. Estamos programando aquí una alabanza, amén. Gloria al Señor. Y ya de partida ya le estaba haciendo entonces la invitación a todos nuestros hermanos, ¿cierto? Para que sigan viendo el programa Palabra de Fe. Voy a estar saliendo al aire, ¿cierto? A las 14 horas, 2 de la tarde, para poder seguir escudriñando en esta primera temporada, ¿cierto? Todo lo referente al Espíritu Santo, cómo se manifiesta, cómo es que el Señor, ¿cierto? La manifestación del Espíritu Santo, cómo se manifiesta también en nuestras vidas. Tenemos que, como cierto, obra el Espíritu Santo, amén, porque no tan solo el Espíritu Santo está a leer la palabra allí actuando, sino también se manifiesta de otra forma, amén, con dones, talentos, ministerios, amén. Hay cosas poderosas que el Espíritu Santo hace. Entonces, en esta hora quiero invitarlos, ¿cierto?, a que ustedes puedan ¿cierto?, quedarse en estos diferentes días que voy a estar transmitiendo, ¿cierto?, las enseñanzas del Espíritu Santo a través de este programa Palabra de Fe. Los días viernes, con la ayuda del Señor, quiero hacer transmisiones libres. No va a ser a través de esta forma, de esta plataforma, sino va a ser un en vivo, por así decirlo, amén. Y ahí sí es como una predicación, es como de otra forma, pero a través de este programa es más, ¿cierto?, para recibir las enseñanzas, ¿cierto? Así lo ha puesto Dios en mi corazón, en mi ser, de poderlo hacer, para que vayamos aprendiendo la palabra del Señor. Que Dios bendiga en esta hora, ¿cierto?, todo lo que se hace. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos entonces a cantar esta alabanza con la ayuda del Señor. Hoy levanto mis manos. Gloria al Señor. Ojalá se pueda escuchar, amén. Ojalá se pueda escuchar la alabanza. Le invito a que ustedes coloquen sus peticiones de oraciones, coloquen cierto sus comentarios, no hay ningún problema en ello, amén. Pueden hacerlo con la gracia del Señor. Podemos también estar leyendo allí. Gloria al Señor. Dios bendiga esta alabanza. Hoy levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis ganas se van. Nuevas fuerzas me dan. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Yo levanto mis manos. Hoy levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, hoy levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, gloria al Señor. Cuando levanto mis manos, mis ganas de ti, una oración que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir
fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir oración que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis tantas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. No levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanta tus manos allí. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Dios bendiga, ¿cierto?, esta maravillosa alabanza del Señor. Y bueno, mis amados hermanos, la palabra del Señor también que ha sido hermosa para nuestras vidas. Yo ya me despido, ¿cierto?, de esta transmisión. Voy a despedirme con una oración, amén, y bendiciendo a todo el pueblo de Dios y invitándolos, ¿cierto?, que se hagan parte de esta primera temporada del programa Palabra de Fe, porque vamos a estar hablando, ¿cierto?, hablando, comentando, enseñando y exhortando del Espíritu Santo del Señor. Padre eterno, Dios del cielo, en esta hora, Señor, le damos gracias por esta transmisión, el cual hoy día hemos podido hacer con la ayuda de su Espíritu, Señor, de su Espíritu Santo. Bendiga a todos aquellos que han comentado, que han enviado un mensaje, todos aquellos que han pedido la oración, todos aquellos que me han saludado. En esta hora, Espíritu Santo, bendícele al Señor, unge sus vidas, sus salidas, sus entradas, sean guardados por la mano poderosa suya, por la mano poderosa de Jehová. Y en esta hora, Espíritu Santo, bendice esta nación de Chile, bendice, Señor, este pueblo, bendice, Señor, Chile con tu palabra, con tu presencia. Padre mío, no permita que el diablo, Señor, tome parte en la autoridad, en los gobiernos, Señor, no permita que el maligno tome parte, Señor, Padre eterno, en la gente, en esta tierra, Señor, no lo permita. Espíritu Santo, obra tú, Señor, con tu espíritu de poder en esta nación, en este país, en las iglesias, en los pueblos, en los templos. Padre mío, vence todo espíritu maligno que ha traído muerte espiritual a las almas, a la gente, a tu iglesia, Señor, y llénanos más de tu poder y de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Se despide la hermana Magdalena Sáez, amén, de aquí de la ciudad de Los Ángeles, para todo el pueblo del Señor en todas partes del mundo, de la tierra, y para todo nuestro hermoso país y todas las naciones del mundo. En el nombre del Señor Jesucristo, recuerden siempre que Jesucristo el Señor les ama y que el Señor les bendiga. Bendiciones, pueblo de Dios. Nos volveremos a encontrar, ¿cierto?, con más temas sobre el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga en esta hora.